Ejercicios respiratorios para mejorar la capacidad pulmonar. Vamos a ver una serie de ejercicios en los que vamos a conseguir mejorar la amplitud ventilatoria, la cantidad de aire que entra en nuestros pulmones y la cantidad de aire que expulsamos, y de esta manera podremos tener mejor oxigenada nuestra sangre. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que hay que adaptar los ejercicios respiratorios a las desalineaciones biomecánicas de las personas. Ahora veremos unos conceptos que son así curiosos y que ya veremos que tenemos que hacer pequeñas adaptaciones según cómo esté configurado el cuerpo de la persona. Es algo interesante, algo curioso. Entonces, antes de hablar de los ejercicios, que los veremos en detalle, vamos a hablar sobre las desalineaciones típicas. Aquí tenemos dos de ellas: el exceso de la cadena rectificada. Dentro de la cadena respiratoria tenemos la cadena rectificada, que son personas longilíneas con una actitud militar, en la que tenemos el pecho proyectado en esta dirección, la dirección en la que vemos en la flecha azul. ¿De acuerdo? Entonces, es, digamos, cuerpos longilíneos en las que tenemos las lumbares aplanadas, la región torácica aplanada. Esto de aquí que sale es la escápula, ¿de acuerdo? Pero la columna va por dentro y está aplanada, la columna torácica, incluso la columna cervical está aplanada también. Y por otro lado tenemos, bueno, esto se llama un tórax bloqueado en inspiración, es decir, estas personas, al estar en esta posición, están en una posición inspiratoria. Es decir, si el tórax tiene esta capacidad de cerrarse e inspirar hasta la profundidad, estas personas viven en la parte alta de la inhalatoria, es decir, no bajan fácilmente a la exhalación máxima, sino que su respiración sería esta. Tienen el tórax bloqueado en inspiración por varios motivos. Una de ellas es la musculatura accesoria, musculatura del cuello, musculatura intercostal, que ahora entraremos, y por otro lado el diafragma también. Entonces esas personas tienen falta de elasticidad del tórax hacia la exhalación y no tienen un buen volumen inspiratorio, no les entra y sale mucho aire porque están bloqueados en inhalación. Entonces vamos a tener que hacer unos ejercicios específicos para esas personas, como también para las personas que tienen exceso de la cadena antepulsada. Cuando una persona tiene esa psicocomportamentalidad que le lleva a la antepulsión del cuerpo, tal como vemos aquí en esta imagen, son personas que están totalmente anteriorizadas, tienen un recurvatum, pelvis por delante de la línea de gravedad, cabeza también, tienen toda una serie de anomalías mecánicas, estrés mecánico. Una de las cosas, digamos, de los músculos que más tónicos se ponen son los músculos de la espalda para sujetar al cuerpo, para que la persona no se vaya hacia adelante, pero también los músculos isquiotibiales y gemelos, que desde la parte de abajo están intentando sujetar la pelvis para que no se desplome, no se caiga de bruces la persona contra el suelo. Entonces también es un tipo de tórax en inspiración debido a esta proyección de todo el cuerpo hacia adelante. Son tórax en inspiración. Estas personas también tienen rectificación torácica. En las lumbares tienen una combinación entre rectificación lumbar y punto de inflexión, que lo hemos explicado en otro vídeo, no te lo pierdas, lo tienes en la descripción. Era mind-blowing, tengo que decirlo. Interesante. Sí. Y también tienen rectificación cervical, este tipo de personas, por la configuración, por cómo las cadenas se desequilibran en estos casos. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate cómo hemos dicho que los dos tienen rectificación de la columna torácica, eso quiere decir que tienen la columna torácica aplanada. Entonces, si nosotros vemos un tórax desde la parte posterior, esto es un poco oblicuado, pero sí que vemos la zona de la columna vertebral. Es una imagen real, ¿verdad? Eso es, esto es una disección humana. Entonces tenemos la columna vertebral, estos son las costillas, y fíjate, esto de aquí es la musculatura intercostal, todo lo que hay entre las costillas es musculatura intercostal, y eso amarillento que vemos es la fascia que recubre los músculos y los huesos. Está todo recubierto, el organismo compartimentado y recubierto por las fascias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un tórax en inhalación, un tórax expandido hacia adelante y hacia arriba, las costillas por la parte de atrás están replegadas. Sí que están abiertas por delante, pero como estoy cerrando espacio por detrás, ¿de acuerdo? Haciendo esta extensión, las costillas se quedan cerradas ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de tanto tiempo estar en esa disposición, porque ya es mi actitud biomecánica, ya es mi desalineación biomecánica, estos músculos y estas fascias se acortan, se densifican, convirtiéndose en candados miofasciales,
como cuando le enyesan a una persona una extremidad, a un brazo, por ejemplo, y al cabo de un mes y medio le quitan el yeso y está, digamos, rígido ese codo porque el tejido miofascial, músculos y fascias, se ha densificado y acortado, de la misma manera que esa persona tiene que pasar un proceso de flexibilización del codo, ocurre lo mismo en este caso. Esa densificación de ese tejido va a estar secuestrando el tórax en inspiración. Tenemos que hacer ejercicios para flexibilizar eso que después veremos. Tenemos aquí el tema del diafragma que comentábamos antes, un bloqueo inspiratorio del diafragma. Es decir, estas personas no solamente tienen densificación miofascial de la musculatura intercostal y de las fascias posterior, sino que tienen un diafragma bloqueado en inspiración. Cuando nosotros inspiramos, no solo se expande el tórax, sino que baja el diafragma. Además, la bajada del diafragma es uno de los motores principales que hace expandir el tórax. Al bajar el diafragma, ese diafragma empuja hacia las costillas lateralmente y anteriormente, y eso genera un punto de apoyo desde el cual la caja torácica se expande. Entonces tenemos ese diafragma bloqueado en inspiración que tendremos que flexibilizar, tenemos que conseguir que suba para que las costillas puedan replegarse y flexibilizar la parte posterior torácica tal y como hemos visto. Pero tenemos otras alternativas. En lugar de un tórax bloqueado en inspiración, lo podemos tener bloqueado en exhalación, en expiración, no expiración, expiración, que son dos conceptos diferentes. Tenemos aquí la cadena retropulsada, tal como puedes ver, que vista de perfil tiene una serie de particularidades como flexum de rodilla, retroversión pélvica, posteriorización de la pelvis, lumbares planas y una cifosis grande a lo largo de toda la columna, muy pronunciada. Esa cifosis lo que va a hacer es cerrar la caja torácica, va a hacer que esa persona viva en la parte baja de la respiración, la parte exhalatoria, y que esa persona tenga problemas para inhalar en profundidad. Esta persona lo que va a tener son las costillas, en la parte anterior las va a tener cerradas y en la parte lateral. Y al estar, digamos, cercanas las costillas, las unas respecto a las otras, en la parte anterior, eso va a hacer que los músculos y las fascias van a establecer candados miofasciales que van a generar resistencias. Esa persona quiere inspirar profundamente ese tejido, va a generar resistencia elástica queriendo devolver el tórax a su posición normal, habitual, ¿de acuerdo? Detrás sí que tienen elasticidad porque están en esta posición de apertura posterior, pero delante habrá que flexibilizar ese tórax. Un tórax bloqueado en exhalación. Y el diafragma estará en un bloqueo exhalatorio, es decir, el diafragma estará alto. Cuando exhalamos, no solo el tórax baja, sino el diafragma sube. Entonces ese diafragma no va a tener suficiente fuerza para bajar porque tiene que estar contrarrestando todo el peso que le cargamos encima por la actitud hipercifótica. Entonces tendremos que corregir la posición del tronco, pero además tendremos que enseñarle al diafragma a que la excursión ventilatoria, su movimiento tiene que ser más amplio que el que está acostumbrado. Claro, y cuando hablas de posicionar mejor el tronco, flexibilizar el tronco, en realidad lo que hablamos es trabajar todas las desalineaciones de forma global, la manera que trabajamos un humano. No es, si le duele el hombro, pues solamente el hombro. Si tiene una desalineación en la columna, solamente la columna. Sino realmente tenemos que trabajar el cuerpo y la mente de forma holística. Eso es, tal cual. Aquí estamos hablando específicamente porque se va a tener que trabajar analíticamente en la columna vertebral, en la caja torácica, pero el apunte es eso, es imprescindible trabajar holísticamente las desalineaciones que está generando esa cadena muscular en todo el organismo. Tenemos el exceso de cadena adaptable, que es esa posición de zigzagueo en la que la pelvis se va hacia adelante, el tronco se va hacia atrás, y la cabeza se va hacia adelante. Son hipercifosis medias, no tan amplias como las de la cadena retropulsada, y en lugar de flexum tienen recurvatum, pero estamos hablando también de que tenemos un tórax en exhalación, y por último la cadena de apertura, que tiene toda una serie de desalineaciones que sobre todo se ven frontalmente, las desalineaciones de la cadena de apertura. Tenemos una hipercifosis alta en la que el cierre costal se va a producir sobre todo a nivel alto, ¿de acuerdo? Así pues, vamos a tener que flexibilizar las costillas anteriores, costillas laterales y específicamente la cadena de apertura, la parte más alta del tórax, que es donde se cierra porque la hipercifosis es alta. Vamos a ver ahora entonces qué ejercicios podemos hacer según si estamos en bloqueo inhalatorio o bloqueo exhalatorio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos primero con el bloqueo inhalatorio, que son las personas que proyectan el tórax hacia arriba y adelante, que tienen el diafragma bajo. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hacer primero lo que nosotros llamamos una flexibilización dinámica. Aquí tenemos los dos modelos, ¿verdad? La cadena rectificada y la cadena antepulsada, que tenemos una rectificación torácica y tenemos densidad miofascial detrás. Entonces, primero vamos a entrar en un movimiento de flexibilización dinámica torácica, pero vamos a estar insistiendo hacia la flexión, que es hacia donde nos interesa realmente dirigir la flexibilización. En este caso lo haríamos solo de la región torácica, intentando mantener dentro de lo posible la curvatura lumbar, porque ya tienen las lumbares planas, está totalmente y está una parte, entonces no vamos a estar comprimiendo los discos, sino la centraríamos en la región torácica. Y después lo que podríamos hacer, después de la flexibilización dinámica, que podríamos estar un minutito haciéndola o 45 segundos, es mantendríamos la posición de flexión respirando hacia la parte posterior para flexibilizar no solo la columna, sino flexibilizar las costillas posteriores. ¿De acuerdo? Eso sería como un ejercicio preparatorio. Después lo que podríamos hacer es este ejercicio de la hoja plegada, la postura del bebé, que se dice en yoga, y mantendríamos esta posición respirando con normalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno podría pensar, claro, si yo lo que podría hacer son inspiraciones profundas para empujar hacia la espalda y abrir más los espacios. Si hacemos esto vamos a estar, tirando del diafragma hacia la inhalación y estas personas están bloqueadas en inhalación. Entonces es mejor mantener una postura de flexión con una respiración normal para no estimular que el diafragma baje todavía más. ¿De acuerdo? Podríamos elaborar diferentes tipos de estrategias, de ejercicios para flexibilizar esa región torácica, como esta de aquí, que especialmente es interesante porque estamos flexibilizando además los pelvitrocantérios, el famoso piramidal, y tanto en un caso como en el otro es necesario, ya nos ayudaría a mejorar la biomecánica de ese cuerpo, a resolver tensiones biomecánicas para ayudar a la alineación correcta del cuerpo en esos dos casos, en esas dos cadenas. Y después podríamos actuar sobre el ascenso diafragmático. Si el diafragma está en descenso, podemos hacer ejercicios, por ejemplo, tumbados o sentados, tal como vemos aquí, en la que nos centraríamos en hacer exhalaciones, ¿de acuerdo? Lo que haríamos son exhalaciones para hacer que el diafragma subiera hacia arriba. ¿De acuerdo? Respiraciones normales y poco a poco vamos profundizando en la exhalación para salir del bloqueo inhalatorio del diafragma. ¿De acuerdo? También lo que podríamos hacer son no solamente hacer el ejercicio centrado en el diafragma, sino ejercicio de cierre costal también. Es decir, focalizar la atención, la conciencia en que cerramos las costillas, ¿de acuerdo? Poniendo la atención ahí, o incluso podríamos acabar con un tercer ejercicio que es sumando los dos. Cierre costal y visualizar cómo el diafragma sube. Como también lo que hago es meter el abdomen, el ombligo hacia adentro y hacia arriba, fomentando el doble juego. Pero claro, si yo ya respiro de forma como alta y superficial, si aún así voy a flexionar más y no fomento esta forma respiratoria. Estamos en una rectificación, estamos en una proyección, un bloqueo inspiratorio. Entonces lo que estamos es flexibilizando el cuerpo para que consiga que el diafragma no resida en la parte baja, sino que tenga mayor excursión. Y además flexibilizando las costillas a nivel posterior, ¿sabes? La musculatura intercostal y las fascias, haciendo vaciados pulmonares para cerramos delante, pero estamos abriendo detrás, entonces estamos flexibilizando la funcionalidad de las costillas para evitar que nos esté manteniendo esa rigidización de la columna torácica en extensión. Perfecto. Entonces haríamos exhalaciones en este caso, exhalaciones para conseguir que el diafragma suba y para conseguir que las costillas de adelante bajen y se abran las costillas de atrás, que es lo que señalábamos ahora. Entonces eso es en caso de bloqueo inhalatorio. En caso de bloqueo exhalatorio tenemos otra vez la flexibilización dinámica. Podemos utilizar este u otro ejercicio, pero aquí lo que haríamos es insistir hacia la extensión. Insistiríamos en este sentido, que es cuando nos separa las costillas laterales y frontales. Flexibilización anterior, sobre todo sería anterior para este ejercicio. Ya veremos luego que podemos hacer otros más específicos para el lateral. Y después podemos mantener la posición, ¿de acuerdo? Respirando con normalidad. Lo que podríamos hacer también es mantener la posición de extensión y desde ahí lo que podríamos hacer son inhalaciones profundas, ¿de acuerdo? Con esto vamos a expandir todavía más las costillas, vamos a separar las costillas entre sí, flexibilizando músculos y fascias que hay entre medias, y encima, como en un bloqueo inhalatorio el diafragma está elevado,
con las inspiraciones lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar ese músculo lo vamos a realmente desarrollar, el músculo del diafragma, haciendo que baje para abajo y de esta manera vamos a ir ampliando la excursión, el movimiento de ese músculo durante la respiración. ¿De acuerdo? En las extensiones. Entonces, aquí en este tipo de ejercicios vamos a dirigir la respiración. Por ejemplo, aquí es específicamente para flexibilizar la musculatura intercostal y fascias a nivel lateral. Podemos mantener 3 segundos de apnea inhalatoria. Al final de la inhalación, mantenernos, digamos, en esa inhalación para darle un poco de tiempo a esas estructuras a que se flexibilicen. Sí, de hecho ese ejercicio lo tenemos en el canal, así que lo vamos a poner en enlace abajo en la descripción para que lo puedas hacer con nosotros. El despliegue costal, sí. ¿no? Eso es. Ahí podríamos fijarnos que tenemos como un bolster, podemos colocar una manta enrollada debajo de la región torácica para ampliar, digamos, la caja torácica, para reconstituyentemente poder mantener la caja torácica ampliada y desde ahí podemos hacer respiraciones. Las podemos dirigir medias o altas. Aquí altas las podríamos dirigir específicamente para la cadena antepulsada, ¿de acuerdo? Que hemos dicho, de apertura, que hemos dicho que tenía sobre todo bloqueo inhalatorio alto. Podemos utilizar diferentes tipos de ejercicios, ¿de acuerdo? Para realmente flexibilizar las diferentes partes. Aquí sería lateral, ¿de acuerdo? Aquí podemos hacer frontal central, frontal superior y lateral, que esta es la postura del lobo, que también te la dejamos en la descripción para que la puedas ver. Entonces, diferentes tipos de ejercicios con diferentes objetivos según el tipo de desalineación biomecánica que tenga la persona, según la preponderancia de la cadena muscular en la que esa persona resida. Entonces, estos ejercicios son para flexibilizar anterior y lateralmente. Y el descenso diafragmático, ¿de acuerdo? Lo que hemos comentado, esa persona, podríamos estar también tumbados o de pie. Entonces, lo que le podemos enseñar es cómo contraer el diafragma, ¿de acuerdo? Con la inhalación. En la inhalación, digamos, podemos hacer que la barriga salga un poquitín, focalizando nuestra atención en ese descenso diafragmático. Después podríamos hacerlo con la apertura costal anterior y lateral y después combinándolo los dos a la vez. Lo bueno es que la conciencia, la atención esté colocada en un lugar porque eso estimula que se genere la función que queremos en ese lugar. Buenísimo, sí. Entonces, bien, sería eso, el descenso diafragmático, no el ascenso como señala aquí la flecha, sino el descenso en este caso. Ok, ejercicios para el bloqueo inhalatorio. Si quieres más ejercicios, mira la descripción, como te decíamos, el despegue costal, el flamingo, el lobo, tenemos diferentes opciones que los puedes utilizar, puedes ver ese vídeo y puedes utilizar estos conceptos aplicados a esas posturas en concreto. ¿De acuerdo? Lo tienes en la descripción. Como siempre comentamos en fisio, las desalineaciones son fuente de estrés mecánico. Todos tenemos nuestras propias desalineaciones porque predominan en nosotros unas cadenas musculares u otras o porque hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas ciertos desajustes, lesiones como puede ser una fractura, un esguince, una intervención quirúrgica que nos generan desalineaciones biomecánicas y lo que nos genera es patologías degenerativas a medio y largo plazo. Esas desalineaciones biomecánicas van a hacer trabajar a nuestro cuerpo de una manera anómala, van a generar fricciones exageradas en unos lugares y en otros no, y en los lugares donde sí que hay fricciones exageradas se va a ir desgastando las piezas mecánicas de nuestro organismo, generando las típicas patologías que nos solemos encontrar de los 30 años en adelante. Si quieres ver más información sobre esto específicamente, hay una clase muy interesante sobre las cadenas musculares y las enfermedades degenerativas, no te la pierdas porque es muy reveladora en este sentido, la tienes abajo en la descripción, y si tienes ganas de conocer un poco más, de tener toda la información acerca de las cadenas musculares, las desalineaciones, el estrés mecánico, cómo puedo prevenir la aparición de patologías degenerativas o si ya hay patologías degenerativas, cómo puedo reducir el estrés mecánico para mejorar la sintomatología y frenar esa evolución, tenemos la certificación de cadenas musculares y emociones Fisio, donde abordamos todos estos temas con el método paso a paso. Eso es, así que realmente la certificación también engloba la parte emocional, la parte de la psicología, con lo cual es súper interesante también ver de qué manera realmente esas desalineaciones biomecánicas afectan a ti, porque si te fijas, igual ahora que, claro, has hecho la presentación, igual sí quedó, a ver qué tengo yo, cómo soy yo, y es más difícil saberlo sin haber pasado por todo un proceso de estudiar absolutamente cada parte corporal
real y viendo esas partes y esas desalineaciones en ti. Y después es mucho más fácil también llevar este conocimiento a tu consulta, a tus clases y poder abordar las desalineaciones biomecánicas en tus clases de yoga, de pilates, como fisioterapeuta, como masajista, desde las raíces, desde las causas, no solamente el síntoma, sino trabajar el cuerpo y la mente desde la globalidad. Así que te animamos mucho. Abajo tienes el enlace y ahí puedes ver toda la información y reservar tu plaza ya. Gracias. Y ya lo sabes, si te cuidas a ti, nos cuidas a todos, somos un solo cuerpo, una sola cadena. Bendiciones. Bendiciones.